La resurrección, domingo donde podemos hablar. Bueno, aunque esto lo debemos hablar todos los días, todos los domingos, domingo tras domingo, porque la iglesia del Señor se reúne los domingos como, como parte fundamental de lo que sucedió el domingo de resurrección, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos reunimos los domingos, precisamente por ese detalle, simplemente por ese breve detallito. Jesús resucitó de entre los muertos, Dios lo levantó de los muertos, Dios cumplió en él toda la promesa y toda la profecía que estaba en las escrituras, cosa maravillosa. Pero el apóstol Pablo fue el que Dios le reveló el, el principio fundamental de lo que es la resurrección. Y nos lo escribió a nosotros para que nosotros pudiéramos entenderlo, este principio maravilloso, que estaba oculto para los lectores de la Biblia en el Antiguo Testamento. Porque recordemos que los sacerdotes del judaísmo en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando menos los sacerdotes no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en cuestiones de ese tipo, de tal manera que hasta Jesús le preguntaron si había una mujer que se había casado 7 veces con 7 maridos, ¿no? Y al final de la resurrección, ¿con cuál de esos maridos estaría? Y el Señor Jesús le dice, erráis, analizando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección seremos como los ángeles. No seremos dados en casamiento, sino al contrario, seremos precisamente como ellos. La resurrección de Cristo es una acción inigualable, es una esperanza que se dio. Y hace algunos días atrás el domingo pasado estábamos viendo una de las películas que son muy controvertidas en el sentido de, comienza con una controversia en donde un esposo no quiere que su mujer sea cristiana. Él era periodista y decide investigar sobre la fe de Jesús, sobre la fe en Jesús, y habla sobre el caso de Cristo. Y así se llama el libro, el caso de Cristo, y así se llama la película, en donde él investiga sobre la veracidad de la muerte de Cristo, y resulta que con todas las evidencias que tiene, en efecto, Cristo murió. Y no solamente Cristo murió, sino el paso más adelante es y resucitó. Que una persona haya resucitado, no porque alguien le haya impuesto la mano, no porque alguien haya recibido un paro cardíaco y volvió a la vida, no, sino que realmente Jesús murió 3 días y resucitó. Jesús venció la cruz. Sobre la cruz había una condena. Jesús era la persona que había de morir en esa cruz bajo maldición, y sin embargo Dios lo restaura, Dios le da su bendición. En el libro de Hechos de los Apóstoles, para comenzar, vamos a ver el capítulo 1, el versículo 3. Podemos ver desde el 2 y 3. Hechos capítulo 1, versículo 2 y 3. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Hechos 1, versículo 2, 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra de nuestro Dios que nos habla con claridad que los apóstoles a los cuales ellos caminaron con él,
comieron con él. Vemos los evangelios, los 4 evangelios, en donde Jesús comió con ellos, platicó con ellos, se relacionó con ellos después de haber muerto, después de haber resucitado. La palabra de Dios nos dice que estuvo con ellos por un periodo de 40 días cuando resucitó. Es decir, que habían pasado aproximadamente 3 días de sepultura más 40 días, estamos hablando de 42 días, y después tenían que esperar el Espíritu Santo en Jerusalén una semana más, y así llegamos a los 50, que es Pentecostés. Pero nos vamos a centrar en el sentido de que habían pruebas, dice, indubitables. Para ellos no había ni la más mínima duda. Estaban viendo a Jesús, tocaban a Jesús. Era un cuerpo glorificado, era un cuerpo, veían que era Jesús, con carne y sangre, con carne, digamos, con carne. Ahí, toda su sangre ya había sido depositada en la cruz del Calvario. Pero estaba ahí, estaba vivo. Era otra carne glorificada, lo diría después el apóstol Pablo. Pero eran pruebas indubitables, no había duda. Muchos cristianos el día de hoy sí hablan de la muerte del Señor Jesucristo. Creen en un Salvador muerto, porque murió en la cruz del Calvario. Creen en todas las promesas que Dios depositó sobre Jesús y sus promesas están ahí. Él es el sustituto, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestros pecados están ahí sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido sanos, hemos sido curados, pero se quedan hasta ese punto y no dan el paso de transición hacia el sentido de que Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Hay un canto de Juan Carlos Alvarado que expresa muy bien que Jesús no está muerto, Él está vivo. Y es un canto que nos alegra, y de hecho nos alegra, nos debe alegrar porque tenemos a un Jesús, a un Salvador resucitado. Nuestro Salvador no está muerto. Nuestro Salvador volteó la página de la historia donde estaba el pecado, la muerte, Satanás, la angustia y la aflicción. Si el apóstol Pablo y en el libro de Hebreos nos habla diciendo que Satanás es el Dios de este mundo, que nos habla que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, pero también la Biblia nos habla y nos cuenta, el apóstol Pablo nos cuenta que en la cruz del Calvario, ahí fue donde se ejecutó la sentencia contra todo principado, contra toda potestad, contra toda autoridad, y por esa sentencia nosotros ahora somos libres, porque quien cargó nuestros pecados en la cruz fue Cristo, quien nos llevó hasta el lugar de la muerte al que me correspondía a mí, a ti, y Él se levantó entre los muertos dándonos vida, porque así como Él murió y resucitó, así también nosotros tenemos que resucitar para una larga vida, una vida eterna. La palabra del Señor nos habla diciendo que cuando el Señor Jesús se manifiesta a sus seguidores, a las mujeres, a María Magdalena y a la otra mujer, les dice, ¿a quién buscáis? O el ángel le habla y le dice, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El mismo Señor Jesús le pregunta a los 2 discípulos que van de camino en el libro de Hechos de los Apóstoles, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Estoy en Lucas, perdón. Y Lucas
en el capítulo 24, en el versículo, ya estoy en el 15, versículo 16, estoy hablando, 18 dice, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Tercer día, el día que celebramos hoy, ¿no? El día de la resurrección. Y añade, y aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Interesante que Cleofas y el otro compañero sí consideraban a Jesús profeta, sí consideraban que había hecho grandes obras poderosas, pero de a que hubiese resucitado era muy difícil de creer. No fue sino más adelante cuando llegan a la aldea donde iban y él hace como que pasaban, le dijeron que se quedara ahí, ¿sí? Y en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le vieron, reconocieron, ya le habían visto, platicó, pero estaban vedados ante sus ojos porque la tristeza los había encapsulado y no podían ver a otro más que al Cristo muerto. No podían ver al Cristo resucitado. Estaban viendo al Cristo muerto. Pero cuando Él les habló, y ellos mismos decían, no ardía nuestro corazón mientras hablaba las Escrituras. Y es que mucha gente tiene al Cristo muerto en su corazón y aún así su corazón arde de que hay algo poderoso, hay algo grande, hay algo misterioso, algo poderoso en la vida. Y la vida de Jesús, en sus palabras, en su poder, pero aún no pueden lograr ver la revelación de Jesucristo resucitado. Y esa es la situación. Jesús se le presenta con pruebas indubitables. Que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y camina entre nosotros y está entre nosotros y nos da esperanza de vida. Pedro, Pablo, los discípulos, sus vidas fueron transformadas cuando vieron a Jesús resucitado. Pedro era uno de los que, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de que fuera Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia de Dios. Lo perseguía de tal manera que los quería destruir en su totalidad. Vamos al libro de Hechos otra vez en el capítulo 9, cuando el apóstol Pablo entra a escena. Hechos 9, donde Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino de la salvación, de la redención de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo, incrédulo, fiel creyente en las costumbres judías, fiel creyente en los escritos de los profetas, de Moisés, fiel creyente en todo aspecto de la vida religiosa judía, no creía en la resurrección de Jesús. Aunque él defendía la resurrección de los muertos, cuando alguna ocasión lo llevaron preso y estaba ante el concilio y veía que habían saduceos y fariseos, él habló y proclamó diciendo, yo creo en la resurrección de los muertos. Y cuando dijo esa palabra, ¡pum!, se dividió el concilio, porque había unos que creían y otros que no creían. Pero cuando hablaba de Jesús, el nombre de Jesús, traía discordia. No fue cuando hasta Jesús mismo se le presentó, y le dijo, con ese resplandor del cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguía a la iglesia, pero Jesús se manifestó. Y cada vez que el apóstol Pablo era tomado y le pedían que diera su testimonio, siempre el apóstol Pablo decía, es que yo iba a Damasco y una luz del cielo me vino sobre mí y se me presentó Jesús. Él daba como referencia, Jesús resucitó, Jesús se me presentó, Jesús está vivo, Jesús venció la muerte. Y el cambio de Jesús de muerte a vida es quien nos trae vida. Que cambia nuestra religiosidad, cambia nuestra mente nublada para entender que si Él resucitó, también Él nos resucitará a nosotros. La palabra del Señor nos habla diciendo, sobre todo el apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Victoria sobre la cruz. La victoria sobre la cruz se plantea a partir de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el apóstol Pablo nos explica con claridad en estas porciones de la Biblia. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 12 dice así. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Interesante. La palabra del Señor nos habla diciendo que el punto central de nuestra fe, si fue la muerte de Cristo, que cargó nuestros pecados, pero si no hubiera pasado el suceso de la resurrección, todo lo demás es vano. Todo lo demás, aunque tiene valor y tiene fuerza, el respaldo de Dios no estuviera ahí. Dios, dice el versículo 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo.
el punto central de la resurrección recae sobre Dios mismo. Dios mismo había jurado por sí mismo que Cristo se iba a levantar de entre los muertos. Y si no se levantaba de entre los muertos, caía sobre él mismo. El mismo Jesús habla diciendo, yo tengo poder para entregar mi vida y poder para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús había testificado, Dios me dio el poder para entregar mi vida y poder para recogerla. Y esa era la predicación que habían dado todos los discípulos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro predicaba a los judíos diciéndoles, mas Dios lo resucitó de los muertos, estando ante el concilio y estando ante la multitud en Jerusalén. Y testificaban, Dios lo resucitó de los muertos. Validando de que la muerte expiatoria de Cristo había sido aceptada por Dios. Porque había sido un cordero limpio, un cordero sin pecado, puro. Y por lo mismo, este cordero no merecía la muerte, sino la vida. Y se lo había dado de regreso Dios a Jesús, librándolo de la muerte y del pecado y aceptando el sacrificio perfecto. Además de todo eso, el apóstol Pablo añade diciendo, si Jesús no resucitó de los muertos, tenemos un serio problema. El primer serio problema es que decimos que Dios es mentiroso. Y el apóstol Pablo y todos los apóstoles hablan diciendo que de ninguna manera, jamás Dios sea mentiroso. Al contrario, el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Por eso la forma incisiva de decir Cristo resucitó es verdad. La cuestión es que si tú lo crees en tu corazón, si tú crees que la resurrección de Cristo es efectiva, ¿cuánto más debes vivir bajo el temor de Dios? Porque Dios es un Dios viviente. Dios ha dejado su espíritu para que esté con nosotros. Siempre. Si Abraham entregó a su hijo, pero Dios le dijo, no, sé que temes a Dios. Dios proveerá cordero. El cordero lo proveyó Dios en su momento con Abraham, pero lo proveyó en su momento cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero quitó el pecado. Ese es el asunto. Si Jesús no resucitó, hacemos a Dios mentiroso. 2, aún estáis en vuestros pecados. Porque creemos que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, o no fue perfecto, o no fue el adecuado. Dios dejó al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como Moisés antes de morir dejó a Josué para que los metiera a la tierra prometida, Jesús cuando muere, él dice, moriré, voy a morir, pero no los dejaré solos. Vendrá el Consolador y estará con ustedes, porque Él nos va a guiar hacia la tierra prometida, que es aquel cielo de esplendor que ha prometido. No los dejaré solo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os llevaré conmigo, y donde yo esté, ahí estarán ustedes. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección de Cristo no fuera efectiva, aún tenemos pecados. Dios es mentiroso. Nuestra fe es vana. Es decir, no tiene fundamentos. La palabra vano, en el carácter hebreo, nos habla de ilusión, que es ilusorio. Sin embargo, tenemos la certeza porque Jesús se le presentó a los apóstoles con pruebas indubitables. O sea, no había duda. No había duda. Estaban firmes sobre la roca.
Y eso es una esperanza que tenemos nosotros. En las cartas de Juan nos habla diciendo de que nosotros seremos como Él es. Nosotros seremos como Él es. Porque hay una promesa de Dios que nos marca a nosotros. Porque todo lo que Jesús es, también es para nosotros. Hay un salmo, me gustaría llevarte a uno de los salmos más hermosos que habla sobre la promesa divina, la promesa de salvación. Salmo 17, versículo 15. El Salmo 17, como la mayoría de todos los salmos, es mesiánico. Nos habla de Jesús, el Mesías, y nos habla de cómo a Jesús lo perseguían, y cómo en el Salmo nos habla de una persona que era justa, una persona que era santa, una persona que caminaba con honestidad, que caminaba rectamente, en pureza, en santidad de vida. Todo lo menciona el Salmo 17. Dice, para muestra un botón, ¿no? Versículo 2, de tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Él se consideraba recto. 3, tú has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Si ha habido algún hombre tan recto, tan puro, el mismo Ezequiel podía mencionar 3, Noé, Job y Daniel. Pero David nos habla en el sentido mesiánico, porque incluso David había pecado, derramador de sangre, y por lo mismo no pudo elaborar el santuario de Dios. Pero veamos en el versículo final, en Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y habla de Jesús, habla del Mesías, que él sí va a ver el rostro de Dios. Y mira lo que dice más adelante. Y estaré satisfecho cuando despierte. Muchos eruditos plantean que este hecho de despertar implica que va a morir, pero que se va a levantar en un momento. Por eso los discípulos del Señor Jesús dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. O los que duermen en Cristo. El que ha dormido está durmiendo. Y el Señor habla diciendo aquí, cuando yo me despierte, es decir, cuando haga un momento de despertar de la muerte, dice, despierte a tu semejanza. En la palabra de Dios, en la Biblia, aparece un texto similar a este. Dice, no te harás imagen ni semejanza alguna. Estamos hablando de un salmo de Proverbios, de Hechos, capítulo 20. Cuando Dios prohíbe que se haga semejanza, o sea, un parecido igual a. En este caso, este que va a morir y que se va a levantar de los muertos, este Jesús, este Mesías, escrito en el Salmo 17, en el versículo 15, dice, y estaré satisfecho. O sea, he vivido rectamente, he vivido con apego a tu verdad, apego a tu ley, apego a todo lo que tú has dicho sobre mí, sobre tu palabra, he vivido rectamente, me han perseguido, me han hablado mal contra mí, yo voy a morir, pero me voy a despertar a tu semejanza. Cuando Jesús resucita, entonces los apóstoles podían decir, tú eres mi Señor y mi Dios.
Podía decir con claridad, la profecía estaba cumplida, Jesús había resucitado de los muertos y había resucitado a la semejanza del Dios Todopoderoso. Y si todavía no estamos en esa conexión espiritual de entender que tenemos a un Dios vivo, viviente, y que su Hijo es viviente, nos lo marca allá en el libro de Zacarías, que en aquel día Jehová será uno. Es decir, el Padre es Dios, es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Y Jesús, su Hijo, es Jehová. Él es el Señor. Por eso la victoria sobre la cruz nos aleja y tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria sobre la muerte. Porque cuando nosotros despertemos en aquel día en el cual el Señor levante a los suyos, a los muertos en Cristo, levantará, resucitará, venceremos la muerte. De hecho, el Señor Jesús habla diciendo, el que come mi sangre, el que bebe mi sangre y come mi carne, no verá la muerte, sino que pasará de muerte a vida. Dios ya nos prometió vida aquí, pero tenemos que pasar por el proceso de la muerte, porque está escrito de que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, o que todo ser viviente tiene que morir, o a menos que llegue el día de Cristo, el día de la bienaventuranza, y nos recoja, y entonces nuestros cuerpos serán transformados y ya no veremos la muerte. Y esperamos ese día glorioso. Está cerca. Dirían, está muy cerca, así como cuando el viento trae la frescura de la lluvia. Decimos, como que va a llover. Cuando vemos que las nubes se cierran y se ponen muy oscuras y decimos, como que va a llover. No está lloviendo, pero sentimos ya el viento de la lluvia, vemos las nubes que están oscureciéndose y decimos, como que va a llover. Así también nosotros podemos decir, como que Cristo ya viene cerca. Ya las señales se están dando. Ya los profetas están hablando. Ya nuestro espíritu lo está sintiendo. Hemos de vencer la muerte. Sí, porque Cristo venció la muerte. Muerte allá en la cruz del Calvario. Y venció a Satanás. En la misma sentencia que Jesús tenía al morir, ahí condenó a todo principado, potestad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni el pasado, ni lo presente, ni el futuro, ni hambre, ni guerra, ni espada, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni el principado, ni potestades, ni toda cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, venció a Satanás. Y no solamente venció a ellos, sino venció también nuestra culpabilidad y nuestra vergüenza. Porque antes de conocer a Cristo, vivíamos en pecado y los recuerdos te atormentaban porque decían, qué pecador eres, qué mal hombre eres, qué mala mujer eres. Y podemos estar arrastrando, porque Satanás quiere que nosotros sigamos arrastrando ese sentimiento de pecado, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de culpabilidad. Pero la palabra del Señor nos dice con claridad que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tienes que tener vergüenza por el pasado,
Señor Jesús dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y en el momento en el que tú aceptaste al Señor Jesucristo como el Redentor viviente, tu pasado ha sido cancelado porque Él sigue siendo el Dios de hoy, de ayer y que vendrá. Y al aceptar hoy a Cristo, al tomar al Cristo viviente hoy, tu pasado y tu pecado ha sido borrado y ha sido reescrito para estar delante de la presencia del Dios viviente. Porque al que tienes dentro de ti es el Espíritu del Dios viviente que te prepara para recibir al Señor en su segunda venida o te prepara para entrar a aquel día, en el día glorioso, para estar en su presencia, en las bodas del Cordero, no solamente en el milenio, sino en el estado celestial eterno. Por eso la muerte del Señor Jesucristo es muy bueno, excelentísimo, cumplió toda la profecía, pero su resurrección es el sello y la garantía de Dios que Dios colocó desde lo alto, diciendo, así es. Por eso el Señor Jesús hasta lo último dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está pagado. El veredicto final lo dio Dios el Padre, levantándolo de los muertos por el Espíritu de santidad, para que Jesús sea semejante al Dios eterno. Y para que tú, al final, puedas decir, también yo despertaré a su semejanza. Si tú despertarás a la semejanza de Cristo. Satanás quería eso. Satanás quería estar por encima de todo principado y potestad, pero había orgullo en su corazón. Ya no quería que hubieran hijos de Dios, pero Jesús quería hijos de Dios y tú eres uno de ellos. Dios quería que tú fueras una persona, un hombre, una mujer, que vas a ser como Jesús. La palabra del Señor es de lo más hermoso, de lo más bello. Y yo estoy seguro que tú hoy podrás decirle al Señor, Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu luz, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión, verdadera comunión contigo. Recuerda que el Señor es fiel y justo, que si nosotros no estamos en contacto con Él y si seguimos pecando, nuestra vida se va a ir en declive. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros día y noche. Y podemos decirle, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos pecado, podemos decirle, Señor, perdóname y ayúdame a permanecer delante de tu presencia con gozo y con gran alegría. Si tú has dicho, permanezco, quiero permanecer en Cristo, pues debe andar como Él anduvo, dice las Escrituras. Si no, yo no he pecado, bueno, pues camina como él anduvo. Recuerda que el Señor nos habla diciendo, no aborrezcas a tu hermano, porque el que aborrece a su hermano aún está en tinieblas y todavía no hay en él la luz. Nosotros debemos permanecer en Cristo. Dios es bueno. Amén. Tenemos que permanecer en el Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, permita que tú conozcas hoy al Cristo resucitado. Que la resurrección de Cristo te eleve a ti a tener un encuentro con el Dios viviente. Para que tú vivas y que su espíritu de vida entre en ti. Para que en aquel día glorioso puedas mirarlo, entrar en su presencia con gozo y con alegría. Oramos, Padre, gracias por este tiempo que nos das
para reconocer, Señor, que tu presencia, tu amor, tu gloria, Señor, esa promesa, Señor, que, que Él nos hizo, Jesús, es la vida eterna, la vida perfecta del Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Permite, Señor, que nosotros, como hijos tuyos, porque así lo dice tu palabra, que ahora somos hijos de Dios, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Así lo dice tu palabra. Así lo dice tu palabra. Permítenos, mi Dios, tener esa confianza, esa seguridad, y no flaquear, Padre. Llevar, Señor, esta presencia que tú nos das, que esté en nosotros, y contagiar al mundo, Señor, de que tú eres un Dios viviente. Derrama tu gloria, Señor, y permítenos mantenernos fiel, aún a pesar de las pruebas y las tribulaciones, mi Dios. Danos sabiduría para permanecer fiel a ti. Y gracias, Señor, porque tú venciste en esa cruz y resucitaste para dar de manifiesto que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gloria, honra y alabanza a ti, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Pues bendecimos a nuestros amigos y hermanos allá en el Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde también en YouTube. Recuerden, estamos en Biblia y Teología Renovada. En YouTube ahí nos puedes encontrar. En Facebook, pues somos Ministerio Familiar Maranata. Somos o pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Y estás cordialmente invitado a que cada domingo estemos aquí en este medio digital. Te bendecimos. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Dale like, comparte. También tus comentarios son importantes para nosotros. Dios te bendiga.